Hola, buenos días hermanos, me da gusto saludarles por este medio. Espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga y espero esta transmisión se pueda ver porque mi internet está fallando, hay muy mala señal. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor el que nos hable esta mañana? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy presento delante de ti, Señor, este tiempo, Señor. Hoy presento delante de ti, Señor, esta palabra y yo te pedimos, háblanos, Señor. Edifícanos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Hoy presentamos delante de ti, Señor, este tiempo, Señor. Háblanos, enséñanos como lo hacías anteriormente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta será una enseñanza breve porque es algo que todos conocemos, es algo que ya hemos venido aprendiendo durante hace tiempo, pero el propósito de estas es para que nosotros conozcamos más a profundidad al Señor. Como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy que vamos a compartir se llama Dios es legislador y juez. Ahora que tenemos esto en mente, que Dios es legislador y juez, hemos venido aprendiendo durante todas estas enseñanzas que ya estamos por terminar. Espero hayan sido bendecidos y edificados con cada una de ellas. Nos faltaría hacer examen para ver qué aprendieron, ¿verdad? No es cierto, pero espero y sí hayan sido de bendición a su vida. Entonces hemos venido aprendiendo que el Señor es sobre todas las cosas. Todos consideramos al Señor por sobre todo. ¿Cuántos de aquí consideramos al Señor por sobre todas las cosas? Yo creo que todos, pero no solamente es decir, yo sí considero a Dios como mi Señor, pero solamente para unas cosas sí lo consideramos nuestro Señor y para otras sí decimos, ay no, esto mejor yo lo hago como yo quiero ver. Entonces eso no está bien. Las Escrituras nos enseñan que Dios es santo, que Dios es justo y que Él es cariñoso con toda su creación, que Él siempre busca el bienestar de toda su creación. Y aquí abro un paréntesis, sí mencioné creación, porque no solamente el Señor envió a su Hijo por nosotros, por su iglesia, sino que Él envió a su Hijo por toda la humanidad. Y los que no tienen a Cristo, pues son creación. Entonces también Dios envió a su Hijo por ellos, no solamente por nosotros. Por lo tanto, es necesario que Dios reine sobre su creación y administre justicia a esta, premiando el bien que ésta hace y también castigando el mal que ésta hace. En la palabra que el Señor nos dejó, nos muestra que Dios ha revelado su voluntad, y esto no es algo que nosotros no sepamos. Desde antes, cuando se escribió la Biblia, el Señor viene dejando su voluntad. Nosotros que tenemos el privilegio de compartir y de leer la palabra, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Esto no es algo nuevo. Si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, tanto para su iglesia y tanto para los de allá afuera, nos muestra que no hay esa profunda relación con Dios y no hemos escudriñado la palabra. Y si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios juzgará tanto a todos por igual, tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos. Nosotros debemos de tener la confianza de que Dios juzgará según el estricto estándar de justicia y equidad. Debemos reconocer que siempre el juicio de Dios es bueno y no es injustificado o cruel, porque muchas veces las personas creen que Dios es injusto, que Dios es malo. ¿Y por qué? Porque castiga, y no. Al contrario, es un privilegio que Él nos corrija, porque dice la palabra que todo aquel que ama, el Señor lo corrige. Y esto también nos muestra su santidad y su carácter, y esto es una parte necesaria para su gobierno. Si Él no actuara así, pues su gobierno no tendría sentido, ya que nada nos serviría haber permanecido en el Señor en esta tierra si nosotros no seríamos juzgados más adelante. ¿Y qué es lo correcto? ¿Por qué el Señor nos dice que hagamos lo correcto? Lo correcto consiste, primeramente que nada, en haber guardado su palabra y puesta por obra, ya que si nosotros vivimos la palabra de Dios, automáticamente caminaremos conforme a la voluntad de Dios. Ya no serán obras, ni esfuerzos, ni leyes, sino que estos saldrán por sí solos. Ya no tendremos que esforzarnos a decir, ay, es que tengo que buscar a Dios, ay, es que tengo que hacer esto, o que tengo que obedecer. No, al contrario, para nosotros debe de ser un deleite buscar al Señor.
Y si nosotros tuviéramos un Dios que no juzgara la maldad, entonces no sería un Dios bueno ni sería un Dios justo. ¿Se imaginan una creación donde la maldad no fuera juzgada? Pues iríamos rumbo a la destrucción. Nosotros, si el Señor no nos corrigiera, si no nos dijera, ¿sabes qué? Estás haciendo bien esto o estás haciendo mal esto, entonces ¿cómo creen que sería nuestra vida en el Señor? Pues iría rumbo a la destrucción, porque entonces diríamos, ay, yo puedo hacer lo que quiera, al fin de cuentas Dios no me va a decir nada. Entonces, por eso es importante que Dios juzgue a cada uno conforme sus obras. Dios ha establecido leyes las cuales todos nosotros deberíamos de obedecerlas, pero pues malamente no toda la iglesia obedece estas leyes. Entonces por eso el Señor nos juzgará conforme a nuestra obediencia o desobediencia, y más adelante voy a explicar lo que me refiero con estas leyes. Recordemos que el propósito original de Dios no fue que el hombre sea autónomo. Entonces, ¿qué es autónomo? El hombre autónomo es una persona que trabaja por sí sola, que no tiene jefes, que no le gusta que lo manden, que no quiere trabajar con sus compañeros, sino que él quiere ser su propio jefe, él quiere hacer las cosas como mejor le parezca. Entonces, ¿qué pasa con la creación? Malamente ha caído en que es autónoma, y el Señor no quería que nosotros fuéramos autónomos. La creación no quiere ser gobernada por Dios, ni por las leyes que hay aquí terrenales. Dios sabía que si nosotros dependemos de Él, todas las cosas van a ir bien, pero si el ser humano depende de sí mismo, pues le va a ir mal. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las decisiones que nosotros tomamos fuera de la voluntad de Dios traen consecuencias. Entonces, las consecuencias de nuestras malas decisiones es que nosotros a veces caemos en pecado. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros caemos en pecado, la paga del pecado es muerte, y así anda el ser humano, viviendo conforme a sus concupiscencias. Entonces va a tener muerte al final si no se arrepiente. Dios es tan santo que Él forzosamente tiene que separar todo lo profano y todo lo lleno de pecado. La justicia de Dios también se refiere a la rectitud y equidad de todas sus obras y juicios. Bueno, ahora, ¿qué es equidad? Se nos menciona que tenemos un Dios equitativo, y la palabra equidad consiste en no favorecer a una persona, perjudicando a otra, sino que es parejo con todos. Entonces dice la palabra que el juicio primeramente, ¿dónde viene? Viene por la casa. Entonces Dios no a nosotros nos va a decir, ay, como ustedes son mis hijos, entonces voy a hacerlos, a ustedes sí los voy a premiar aunque hayan hecho las cosas mal, y a los demás no. Dios no actúa así. Él siempre hará lo correcto el día del juicio. Cuando todos nosotros nos presentemos ante Él para ser juzgados, nosotros debemos de tener esa plena confianza y esa plena tranquilidad que Él nos juzgará con perfecta justicia. Si nosotros tenemos como que miedo al día del juicio, entonces esto nos deja ver que es porque hay algo que nosotros estamos haciendo mal en nuestra vida terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar con gozo ese día de que seremos juzgados por Dios. No debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros hemos vivido conforme a la voluntad del Señor. Entonces esto nos traería un gozo saber que nosotros vamos a estar cara a cara con el Señor toda una eternidad. Aún los que el Señor condene inclinarán la cabeza y declararán que Él es el juez por sobre toda la tierra, ya que ha juzgado con rectitud. Pero ¿qué sucedió? Que ellos no quisieron arrepentirse cuando aún había tiempo. La palabra nos dice en Isaías 33:22, si me acompañan a Isaías 33:22, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. En estos tiempos se habla mucho de justicia. Todos estamos escuchando que quieren promover nuevas leyes, que quieren justicia, ¿no? Pero malamente poco se practica esa justicia, porque esas personas sí quieren que se les haga justicia delante de un tribunal, pero tampoco hacen justicia con su prójimo, ¿no? Entonces es algo ilógico que queremos exigir justicia para unas cosas, pero no aplicamos justicia para otras. O malamente hay jueces tan corruptos que hacen
que al inocente lo declaran culpable y a los que verdaderamente son culpables, ¿qué hacen? Pues los dejan libres. Y el Señor nos quiere dejar algo en nuestro corazón, que siempre guardemos, que cuando veamos que alguien está siendo injusto con nosotros, ya sea de nuestra familia, en un trabajo o donde quiera, que hay alguien que está siendo injusto con nosotros, recordemos que Él es el quien se levanta por sobre toda ley humana, sobre toda autoridad humana, para hacer su voluntad y hacernos justicia. Ya sea que alguien está siendo injusto con nosotros, nosotros debemos de atesorar esta promesa y guardarla bien en nuestro corazón. Ahora surgen unas preguntas importantes. ¿Por qué ha declarado Dios que algunas cosas son buenas y otras son malas? Yo creo que todos alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Y es la ley de Dios puras reglas? Estas preguntas son muy importantes, que nosotras le demos el entendimiento correcto de la ley de Dios. Y es necesario que consideremos cuidadosamente cada mandamiento. Primero, la palabra nos enseña que Dios es bueno, por lo tanto Él considera bueno todo lo que es como Él. Si nosotros estamos viviendo conforme a Dios, se considera bueno, porque estamos viviendo conforme a su carácter, y Él espera que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Y todo lo que no es como Dios, o se contradice o se opone a lo que Dios estableció, entonces esto nos deja ver que es malo. ¿Y qué es la maldad? La maldad es cuando nosotros como seres humanos estamos perjudicando o destruyendo o trayendo sufrimiento físico o con nuestras palabras a alguien, pero también a nosotros mismos. Si nosotros estamos lastimando a alguien y sabemos que le duele a esa persona, nosotros ya estamos actuando con maldad. Es como si nosotros rompemos las reglas aquí, las reglas terrenales, ya estamos haciendo algo mal. Entonces nosotros, al romper la ley de Dios, estamos actuando de una manera mal. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, pero esto no quiere decir que nosotros podemos llevar una vida deliberadamente en pecado y podamos vivir la palabra como la queremos. Esto no debe de ser así. Aparte de Dios, no puede haber ninguna ley, ninguna definición de certeza de lo que es justo o de lo que es injusto, o de lo que es bueno o de lo que es malo. Las leyes de Dios son una expresión de quién es Él. Las leyes de Dios no son reglas que Él ha hecho caprichosamente porque se le dio la gana, no, sino que es un reflejo de su carácter, de su bondad, de su santidad y de su justicia. Algunas veces, aún nosotros como hijos de Dios declaramos que la ley de Dios es buena, pero a veces la hacemos a un lado. La esencia de la ley de Dios, primero que nos dice, que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él sabe que si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, pues ¿qué sucede? Que vamos a querer hacer todo por Él y vivir conforme a Él. Si nosotros no tenemos un amor real a Dios, nunca vamos a poder caminar como Él espera. ¿Por qué? Porque no lo vamos a lograr y vamos a fallarle una vez tras vez. ¿Y por qué digo real? Porque hay unos que solamente decimos que amamos a Dios de palabra, pero no lo hacemos con nuestros hechos. Entonces estamos demostrando lo contrario, que realmente no amamos verdaderamente a Dios. Por ejemplo, cuando alguien está enamorado, ¿no? Pues ¿qué sucede? Que muchos quieren dejar ciertas cosas que no le agradan a su pareja o a su esposa. ¿Para qué? Para que este matrimonio vaya de una manera correcta y se puedan llevar bien, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros, cuando estamos verdaderamente enamorados de Dios, dejamos las cosas que no le agradan a Dios para que nosotros estemos bien con Él. Y aquí hay algo importante, nosotros no debemos de dejar de hacer cosas por la otra persona. ¿Por qué? Porque las personas son pasajeras, todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero, mas sin en cambio las cosas de Dios son eternas. Entonces ahí es donde debemos de colocarle la mayor importancia y dejar todo eso, ese pecado o esas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, porque todos, conforme nosotros vamos aumentando nuestra relación con Dios, llegamos a tal grado de saber qué sí le agrada a Dios que estamos haciendo o qué no, y automáticamente el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, ¿sabes qué? Hiciste mal esto o hiciste bien esto.
Entonces nosotros por eso es necesario que no descuidemos nuestro nivel espiritual, nuestra lectura de la palabra, nuestra oración, porque ahí es cuando nosotros vamos a conocer más a profundidad a Dios. Por otro lado nos dice el amar a los demás como a nosotros mismos. Esto lo enseñó el Señor Jesús para mostrar cómo es su corazón y mostrar que eso sobrepasa la ley. Vemos qué tan importante es el amor, porque nos dice la palabra que ante el amor ya no hay ley. Entonces tan fuerte es el amor, para Dios es tan importante que lo amemos a Él, pero que también nos amemos los unos a nosotros, que ahí se rompe toda la ley. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la voluntad de Dios se revela y se ilustra. Por eso el apóstol Pablo lo escribe en Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Si me acompañan a Segunda de Timoteo 3:16 al 17, nos dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La revelación de la ley de Dios se encuentra en cada porción de la Biblia, no solamente en los mandamientos que le dejó Dios a Moisés, que les dijo escríbelos aquí en estas tablas, no, sino que desde que empezó el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la palabra y las leyes de Dios se vienen revelando en cada porción de la Biblia. En todo lo que leemos, si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que ahí se encuentra toda la ley de Dios. Esta ley escrita por Moisés se supone que la intentaban cumplir, y digo la intentaban cumplir porque sabemos que nadie pudo cumplirla. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué intentaban cumplir la ley? ¿O cuál era el propósito de que ellos quisieran cumplir la ley? En primero era para merecer el favor de Dios y el segundo para la bendición de Dios. Ellos querían ser bendecidos por Dios, porque recordemos que hay maldiciones y hay bendiciones. Las maldiciones se dan a causa de la desobediencia, entonces por eso ellos querían ser bendecidos y por eso buscaban obedecer estas leyes, sí, según porque amaban a Dios, pero pues no creo. Y nosotros ya no andamos para ganarnos las bendiciones de Dios, ni andamos detrás de su favor. ¿Por qué? Porque nosotros a través del Señor Jesús ya fuimos aceptados y fuimos bendecidos. Juntamente con Él ya recibimos todas las cosas. Entonces aquí surge otra pregunta: ¿por qué si hacemos las cosas mal se nos juzgará si ya no hay ley? Como les mencionaba, ya no hay ley. El Señor Jesús vino y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces voy a explicar esto. Si nosotros realmente amamos a Dios, ya no hay manera de que nosotros queramos seguir viviendo en pecado. Si tú dices que amas a Dios, yo creo que a ti ya no te gusta vivir en pecado y sabes que si tú haces algo mal, pues te sientes mal, ¿no? Te redarguye el Espíritu Santo. Entonces, ahora nosotros como nuevas criaturas en Cristo, ya no tenemos esa ley, sino que nos dice la palabra en Hebreos 10:16. Si me acompañan a Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora ya no son reglas humanas. Ahora, ¿dónde está la ley? La ley, dice la palabra, que nos la puso en nuestro corazón y en nuestra mente. Es por eso que allí en la mente el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla cuando hacemos mal, no porque haya una ley escrita, sino que el Espíritu Santo nos saca a la luz y nos muestra qué es lo que está sucediendo. Como criaturas nuevas en Cristo, realmente queremos ser obedientes a Dios, no porque esto nos traiga un beneficio, sino por nuestro agradecimiento a Dios y por amor a Él. Es como debemos de comportarnos y ser como el salmista. Nos dice la palabra en Salmos 48. Si me acompañan a Salmos 48, nos dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley la llevo dentro de mí. Para nosotros debe de ser un deleite. Como allá afuera las personas se deleitan cometiendo pecado tras pecado y viviendo como ellos quieren, para nosotros debemos de aplicar esta palabra que nos dice el salmista,
que nosotros nos debemos de deleitar en la voluntad de Dios y que su ley la lleva ¿dónde? Dentro de Él. Entonces, ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre según su ley cuando hay muchos que no han tenido el privilegio de conocer las Escrituras? Pues para eso entramos tú y yo. Nosotros fuimos llamados por el Señor, ¿para qué? Para ir y hacer discípulos. Entonces, sí, muchas personas ya no quieren leer la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos esa Biblia. ¿Y cómo les vamos a mostrar a las personas que Jesús vive dentro de nosotros o qué es lo que espera el Señor para la humanidad? Primeramente, a través de nuestro testimonio, y segundo, predicando, yendo a evangelizar, haciendo la obra de Dios. El Señor aún le está dando tiempo tanto a los de allá afuera como a su iglesia para que realmente lleguen a ese genuino arrepentimiento, porque recordemos que dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no haya excusa en el día del juicio de que digan, ay, no, es que yo no conocí la ley, o es que nadie me habló. Claro que sí, sabemos que nosotros estamos haciendo la obra, y no solamente nosotros, sino el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Varias iglesias están predicando, están compartiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando sea el día del juicio las personas de allá afuera digan, no, es que a mí nunca se me presentó, sino que claro que sí, la palabra se va a presentar a cualquier lugar de la tierra. También si me acompañan a Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, 47, 48 nos dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que se le haya dado más, más se le pedirá. Yo sé que el Señor a nosotros se nos ha confiado muchas cosas. Si el Señor te ha confiado mucho, entonces el Señor te exigirá mucho. Por eso nos dice también que aquel que conociendo la voluntad de Dios y no se preparó, recibirá muchos azotes. Y al principio que comencé diciendo que ya todos conocemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué te toca a ti y a mí? Nos toca prepararnos para no ser azotados, y que si el Señor nos está exigiendo mucho, nosotros debemos corresponderle mucho. Debemos de ser nosotros personas diligentes. Toda la humanidad en todo lugar y en todo tiempo ha tenido suficiente conocimiento de Dios. Aunque no todos tienen esa revelación de Dios y algunos lo tienen muy limitado, pero el ser humano ya sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Que el ser humano siempre escoja lo malo es diferente, pero ya tiene un conocimiento de la verdad de Dios. Dios ingresó este conocimiento en el corazón de cada hombre. Es como, por ejemplo, nosotros, antes de conocer de Cristo, que alguien nos diga, mira, pues traje droga o vamos a tomar. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que cuando es la primera vez que alguien se va a drogar, pues sí como que le causa algo de impacto, ¿no? Como dicen, no, pues es que esto está mal, porque en primer lugar es ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué tal si alguien se decide drogar en el carro, ¿no? Entonces va a infringir las leyes. Entonces, como que le causa cierto temor. ¿A qué voy con esto? Entonces, en el corazón del hombre se ha puesto un cierto conocimiento de Dios que sabe decir, no, pues esto que estoy haciendo está mal, que lo termina haciendo y que después quiera darle rienda suelta a su carne y se quiera seguir drogando, es muy diferente, pero al principio como que sí le causa impacto. Entonces ahí podemos ver que hay un cierto conocimiento que Dios ha dejado en la humanidad, en cada hombre, y sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Antes de considerar el juicio de Dios, nosotros debemos considerar un atributo más que es muy importante y que es necesario para sus juicios, y esta es la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia proviene de la palabra latina omnisciens, que significa todo, más sciens, que significa saber. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Por qué se los digo? Denota el atributo de que Dios posee todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él
sabe todo sin tener que investigar o descubrir los hechos, ¿no? Aquí si se comete un delito o un crimen, ¿qué tienen que hacer? Tienen que investigar qué le sucedió, cómo lo mataron, etcétera, ¿no? Entonces Dios ya sabe todo pasado, presente y futuro, inmediatamente y sin hacer algún esfuerzo, ya que no hay nada escondido de Dios, sino que todas las criaturas, todas sus obras, todo pensamiento está descubierto ante Él como un libro abierto. Dios no solamente sabe todos los hechos, sino que también los interpreta con perfecta sabiduría y absoluta fidelidad. Ahora, la omnisciencia de Dios no solamente prueba que Él es digno de juzgar su creación, sino que también nos muestra que Dios siempre juzgará según su perfecto conocimiento de todos los seres humanos y de todos los hechos y de todos los pensamientos del ser humano. Por eso nos dice la palabra que antes de que nosotros pidamos algo, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Entonces, si ya no estamos bajo la ley y no todos conocen la palabra de Dios, entonces cada uno de ellos va a ser juzgado sobre sus pensamientos, sobre todo lo que piensa el ser humano, sobre Dios eso va a juzgar. En este mundo actual y sus tesoros son pasajeros, no tienen ningún significado en el día del juicio. ¿Quién podrá esconderse o escapar de aquel día? Nadie. Los hombres no encontrarán ningún lugar donde esconderse, ni en el mar profundo, ni en el sepulcro, ni en ningún otro lugar. Los únicos que serán salvos en aquel día serán los únicos que se escribieron su nombre en el libro de la vida, los que han confiado en Cristo y su obra es perfecta. Ellos son los que serán salvos. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a orar y entregarle este tiempo al Señor? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, pues sabemos que tú eres un Dios justo y que nos juzgarás conforme a cada una de nuestras obras, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros sí hemos llegado a ese conocimiento, sí hemos llegado a esa revelación de saber quién eres tú, de saber cuál es tu voluntad, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, prepáranos, Señor, alístanos, Señor, para ir a hacer tu obra, Señor, pues sabemos que tú nos has confiado mucho, Señor, has confiado mucho a cada siervo de la iglesia en lugar en donde habita tu gloria. Y hoy te pido, Señor, capacítalos a cada uno de ellos, que sean diligentes, Señor, que nosotros seamos esa Biblia abierta, Señor, que demos testimonio de quién vive dentro de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos dado mal testimonio, Señor. Hoy te pedimos perdónanos, Señor, porque al único que dejamos en mal es a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos herido con nuestras palabras, Señor, o si hemos tenido pensamientos que no son agradables delante de ti, o si no hemos caminado conforme a tus leyes, Señor, que están escritas en cada porción de la Biblia. Perdónanos, Señor, porque para unas cosas decimos que tú eres nuestro Señor, pero a veces nos rebelamos y no vivimos conforme a ti, Señor. Hoy te pedimos, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no se olviden que hoy tenemos una cita a las 8 de la noche. Dios les bendiga.